Bueno, pues encantaros de teneros a los tres por aquí en un día clave, en un día histórico, con estas primeras conversaciones en 3 años entre Rusia y Estados Unidos, mirando estas informaciones que hablan de un plan de 3 etapas, hablan de un acercamiento de postura, ¿no? Es un poco el resumen entre Rusia y Estados Unidos. Antonio, ¿cuáles son las conclusiones que has podido extraer de estas primeras conversaciones, estas primeras negociaciones? Bueno, en primer lugar, que se han dado. Eso ya es todo un paso hacia adelante, ¿no? Porque estábamos en la dinámica hace 3 meses, estábamos en la dinámica contraria, que es seguir hacia adelante con la guerra. Y bueno, la llegada efectiva de Trump, incluso ya antes de la toma de posesión, pues ha hecho cambiar esa dinámica, ha hecho que se revierta esa dinámica. Digo dinámica porque no vamos a ver resultados concretos pasado mañana. Ojalá ya hubiéramos acordado todo y ya estuviera todo resuelto y todo satisfactorio para ambas partes, que esto también es muy importante porque, no sé, hay gente que dice, no, es que Ucrania ahora tiene que conseguirlo todo y entonces Putin se tiene que sentar en el banquillo de los acusados en el Tribunal Penal Internacional y pagar las reparaciones de guerra, etc. Pues no parece ser el escenario realista en el que nos encontremos ahora mismo ni en el futuro. Es decir, en estos momentos sobre el terreno de juego, permítaseme la expresión, en el campo de batalla donde muere gente, está ganando Rusia sin ningún género de dudas, esto nadie lo pone en duda. Que lo que sí que se pone en duda es si Rusia ha conseguido o no sus objetivos, esos que se establecieron al principio de la operación militar especial, hace 3 años que empezó la guerra, casi, pero aparte de ese debate, nadie pone en duda que es Rusia quien tiene el sartén por el mango. Y la cuestión es que tenemos que ser un poco realistas y efectivamente esto puede generar esperanzas en el sentido de acabar la guerra, que realmente es un paso hacia adelante. Otro interrogante es cómo garantizar la paz y la seguridad y la estabilidad en Europa, pero eso es otro apartado. Pero de momento lo que es la guerra, pues ya estamos en el camino de acabarla. Ahora mismo no. Dentro de una semana, pues quizás tampoco. Es decir, este es el comienzo de las conversaciones. Y ahora se están poniendo sobre la mesa no solo las posiciones maximalistas, sino que se están poniendo sobre la mesa pues pasos concretos, ¿no? Citabas la vuelta a los embajadores, claro, es que eso es algo básico, ¿no? Por ejemplo, ese detalle es simplemente uno en el que se ve que efectivamente estamos en el comienzo de las negociaciones y no en el final, ni mucho menos. Bueno, pues de momento son buenas noticias, ¿no? De momento, como bien explica Antonio, es el inicio de las conversaciones. No se va a solucionar esto en 24 horas, como decía antes Donald Trump, como decía en su campaña. Javier, ¿cómo calificas tú estas primeras conversaciones, este retorno de los embajadores, este impulso, ¿no? Es un poco el acuerdo al que han llegado, impulsar las negociaciones. Luego, como bien decía ahora Antonio, pues las posiciones todavía imaginamos que están muy alejadas. Bueno, yo creo que yo en mi caso, que me voy a centrar un poco más en la situación y lo que esto implica para Europa, ha sido un hecho, un shock, un hecho traumático, empezando por la conferencia de seguridad de Múnich, de repente ver que un aliado tradicional como Estados Unidos de repente está dispuesto a pactar el final de una invasión a las puertas de Europa. No solo sin tener en cuenta a Ucrania, que ha sido un actor que la Unión Europea ha puesto en el centro de todo este debate como un elemento de test de moralidad y de quién era claramente la víctima en esta invasión, sino que tampoco quiere tener en cuenta ni la situación geoestratégica ni el expertise que pueda tener Europa y la legitimidad que pueda tener en esta negociación, ni tampoco considerar si para Europa era oportuno hacerlo en este momento o no. Creo que además eso, desde luego, aparte de este shock que Europa tiene que aprender a gestionar, porque bueno, o sea, la geopolítica también es así.
se abren una serie de cuestiones importantes para analizar. Una de ellas es, desde luego, pues la estrategia que va a tener Europa en materia de la defensa del continente, y la otra es el propio funcionamiento en sí de Europa, de las relaciones entre los aliados del continente y las relaciones dentro de los socios de la Unión Europea. Hemos visto que en esa mesa en París estaba sentado con un protagonismo principal el primer ministro británico, que abandonó el club hace no mucho y que realmente en cuestiones como esta pues está claro que es uno más, porque tenemos unas relaciones de vecindad y de intereses. Y habrá que ver efectivamente ese encuentro de París no ha tenido unas conclusiones, pero también será importante entender cómo los líderes europeos analizan la capacidad o no de reacción que tiene la Unión Europea en este tipo de casos en los que entendemos que nos jugamos la seguridad, la libertad y aspectos esenciales, como se ha visto todo el impacto que ha tenido la invasión de Ucrania en estos años. Bueno, pues pendientes del papel de Europa, pendientes también de estas conversaciones donde ya se habla explícitamente del envío de tropas a Ucrania, una cuestión que también parece que está suscitando mucha división. Enrique, te quiero preguntar por las conversaciones entre Rusia y Estados Unidos en Arabia Saudí, este primer acercamiento con el nombramiento de embajadores, también de enviados especiales para negociar. Básicamente el resumen de esta noticia es que se han sentado las bases para iniciar unas negociaciones, ¿no?, para intentar encontrar un acuerdo. Bueno, esta es una negociación extraña, diferente de las que hemos conocido antes. Yo creo que el hecho de la reunión en sí es muy positivo, más allá de que en este tipo de negociaciones, pues estas aproximaciones por terceras partes es muy normal. O sea, pensar que en una primera sesión se van a sentar las partes es algo impensable, no ha pasado nunca en ningún tipo de negociación. Luego, por tanto, ese es el aspecto positivo. Luego, tenemos que separar el ruido que hay alrededor y las estrategias de ruido respecto a lo que realmente ha ocurrido hoy en la mesa, ¿no? Yo creo que estas propuestas que se han salido de que Estados Unidos se quiere quedar básicamente con Ucrania, de Rusia, por otra parte, diciendo que bueno, que tiene que haber elecciones, básicamente pensando que van a poder de alguna forma actuar sobre ellas. Yo creo que eso es ruido, que en ningún caso forma parte de lo que se ha hablado hoy. Hoy lo que se ha hablado fundamentalmente es de establecer, diríamos, los principios y la metodología de la negociación. Eso es que no es poco, ¿no? Pero hoy se ha establecido básicamente. No es que se hubieran retirado los embajadores, que estaban por nombrarse. Rusia lo había retirado hace un tiempo, pero no es que hubiera una falta de contacto. Lo que pasa es que cada una de las partes hace de lo que puede poner sobre la mesa un activo importante. Se han dicho cosas importantes a la salida de la reunión, ¿no? Se ha dicho claramente que nadie puede quedar fuera del acuerdo y que todos deben formar parte del acuerdo. Eso es un aspecto importante, ¿no?, que quizá no encaja con el ruido que oímos, pero ha sido una declaración que ha hecho tanto la parte rusa como la parte norteamericana, ¿no? A partir de ahí no se ha avanzado mucho más, salvo crear unos equipos, crear una metodología, que es como tienen que empezar estas cosas. Pero el camino que queda por delante es enorme y al final el éxito o el fracaso de esta negociación no podemos saberlo, porque al final depende de cuáles sean las fortalezas y debilidades que cada una de las partes tiene realmente. Hasta qué punto a Rusia le puede interesar parar la guerra si es que cree que tiene debilidades en su continuación, con las sanciones económicas, etcétera. Y sin embargo, lo que Estados Unidos pone sobre la mesa son vaguedades como qué bien nos vamos a llevar, qué gran cooperación vamos a hacer cuando la guerra se acabe, pero lo que sí también establece interesante es que habla de un acuerdo permanente. Luego, por tanto, creo que lo que hemos visto realmente y lo que se ha dicho, creo que es muy positivo, establece una metodología de trabajo a la que deberán ahora incorporarse otras partes en reuniones bilaterales para ver si existe un punto de encuentro que todavía a día de hoy no existe. Como por tanto, no hay un punto de encuentro donde se digan cosas como ¿se va a permitir a Rusia quedarse con todo el territorio invadido? Si esto es así, ¿por qué tiene que haber una contrapartida? Quiero decir que estamos muy lejos, pero no cabe duda de que es el procedimiento correcto que se tenía que seguir esta reunión. Y en ese sentido, pues podemos salir positivos de que
no ha salido nada que pueda escandalizar a Zelensky, ni nada que pueda escandalizar a Europa, ni a nadie, pero tenemos que ver ahora cómo se va desarrollando esas conversaciones que pueden llevar meses seguramente.